Punto 3. La molécula de ADN. Pocas veces un hallazgo científico marca de manera tajante el inicio de una nueva era. Es el caso del famoso artículo firmado por Watson y Crick en el número del 25 de abril de 1953 de la revista inglesa Nature. Con solo 14 párrafos, el escueto título Una estructura molecular de los ácidos nucleicos, una estructura para el ácido desoxirribonucleico, y una sola figura, que luego llegaría a convertirse en un icono, la escalera de caracol de la doble hélice del ADN, el artículo de Watson y Crick bastó para marcar formalmente el nacimiento de la genética molecular. Constituye uno de los hitos decisivos en la historia intelectual de las ciencias biológicas. Estamos en el año 1951. James Watson, un zoólogo fascinado por la ornitología de 23 años, llega al laboratorio Cavendish de Cambridge para unirse a un pequeño grupo de físicos y químicos que trabajan sobre las estructuras tridimensionales de las proteínas. Francis Crick trabajaba en una unidad realizando diversos experimentos. Contaba entonces con 35 años y era casi un desconocido. Antes de la llegada de Watson, Crick apenas se había ocupado del ADN y de su papel en la herencia. Además, por aquel entonces, el trabajo molecular sobre el ADN en Inglaterra era considerado propiedad básica de Maurice Wilkins, cuyo principal instrumento de investigación era la difracción de los rayos X. Wilkins trabajaba en el laboratorio de Randall en el King's College de Londres. Randall había contratado a una cristalógrafa con gran experiencia, Rosalind Franklin. Watson y Crick seguían hablando de posibles tipos de estructuras de ADN. Trabajaban diferentes modelos, algunos de los cuales se iban mostrando erróneos. Obtuvieron avances y las expusieron a Wilkins y Franklin, que no les hicieron mucho caso. Sir Lawrence Bragg, profesor de ambos, decidió entonces que debían abandonar la investigación porque no le veía mucho sentido a que se duplicase la que estaba llevando a cabo el laboratorio de Wilkins. Aunque se apartaron de la investigación, no abandonaron su interés por el ADN. Crick divagaba sobre disposiciones helicoidales de la hélice alfa, y Watson leía sobre química teórica y hojeaba publicaciones especializadas, con la esperanza de hallar alguna pista olvidada. Entonces les llegó la noticia de que Linus Pauling había encontrado ya una estructura para el ADN. Watson y Crick tenían la esperanza de que esto no fuese así, porque Pauling no había visto las fotografías de Wilkins y Franklin. Watson confiaba en que la urgencia creada por el asalto de Linus sobre el ADN llevase a Wilkins a pedirles ayuda a Crick y a él. Esto no sucedió. El modelo sobre el que estaba trabajando era muy similar al que habían trabajado Watson y Crick. Una hélice de 3 cadenas con la cadena azúcar-fosfato en el centro. Sin embargo, al leer una copia del trabajo, se dieron cuenta de que algo iba mal, ya que mostraba poca ortodoxia química. El trabajo de Pauling había sido enviado ya para la publicación, y cuando se publicase sería cuestión de días el que se descubriesen los errores del mismo. Disponían unas pocas semanas antes de que Pauling se dedicara de nuevo al ADN. Watson fue a hablar con Wilkins para comentarle todo lo relacionado con el trabajo de Pauling y sus errores. Este le comunicó una noticia muy importante. Rosalind Franklin había obtenido la prueba de una nueva estructura tridimensional del ADN, una nueva forma que ellos llamaban estructura B. Los reflejos negros en forma de cruz que dominaban la fotografía solo podían provenir de una estructura helicoidal, pero el problema radicaba en la ausencia de cualquier hipótesis estructural que les permitiese agrupar regularmente las bases en el interior de la hélice. Por eso Wilkins estaba convencido de que Rosalind Franklin, opuesta a la idea de una estructura helicoidal, estaba en lo cierto. Tras esta conversación, y mientras viajaba en tren camino de Cambridge, Watson decidió que debían centrarse en un modelo de 2 cadenas. Watson expuso todo lo relacionado con la estructura B a Crick y a su profesor Bragg, que no puso ninguna objeción a que continuase con la tarea de construir nuevos modelos. El descubrimiento clave, según Crick, fue la determinación por parte de Watson de la naturaleza exacta de los pares de bases, adenina con timina, guanina con citosina. No lo logró por lógica, sino por casualidad. En cierto modo, el hallazgo de Watson fue cuestión de suerte, pero la mayoría de los descubrimientos tienen un elemento azaroso. Lo más importante es que Watson estaba buscando algo significativo y que inmediatamente reconoció el significado de los pares correctos cuando los vio por azar. El azar favorece a la mente preparada, decía. Este episodio, asegura Crick, también ilustra que muchas veces en la investigación es importante jugar.
El siguiente paso científico era comparar con rigor los datos experimentales de los rayos X con el módulo de difracción que predecía el modelo de Watson y Crick. Watson, Crick y Wilkins ganaron en 1962 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos acerca de la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. La propuesta de la estructura de Watson y Crick en doble hélice fue ampliamente aceptada. De acuerdo con esta, la molécula de ADN es de doble cadena antiparalela, es decir, que van en sentidos opuestos. Como vemos en la figura, una de las cadenas, la de la izquierda, pues tenemos el extremo 5' arriba y el 3' abajo, y la otra va al contrario. El extremo 5' está abajo y el extremo 3' está arriba. Y se encuentra arrollada en forma de una doble hélice destrógira, en la que las bases quedan hacia adentro, mientras que el azúcar y el grupo fosfato están hacia afuera, como podemos ver en la imagen. Los planos que contienen las bases son perpendiculares al eje de la hélice, y los planos que contienen los azúcares forman 90 grados con los de las bases. Lo podemos ver en la siguiente imagen, cómo hay una perpendicularidad entre los planos que contienen los azúcares y los que contienen las bases. Es importante recordar que, por lo tanto, el ADN es una doble hélice con las bases dirigidas hacia el centro, perpendiculares al eje de la molécula, como los peldaños de una escalera de caracol, y las unidades azúcar-fosfato a lo largo de los lados de la hélice, como las barandas de una escalera de caracol. Las dos cadenas van a permanecer unidas mediante puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno se forma al compartir dos elementos electronegativos un átomo de hidrógeno. En este caso lo comparten o bien dos átomos de nitrógeno o bien un átomo de nitrógeno y otro de oxígeno. Siempre una adenina está enfrentada a una timina y unida mediante dos puentes de hidrógeno. Y una citosina va a estar enfrentada a una guanina y va a estar unida mediante tres puentes de hidrógeno. Esto explica la regla de Chargaff. El diámetro de la doble hélice es de 20 Armstrong y la separación de las bases va a ser de 3,4 Armstrong. Es decir, que tenemos por cada vuelta completa de la doble hélice 10 pares de bases. La molécula de ADN es muy estable, pero sin embargo la doble cadena de ADN se puede separar, bien aumentando la temperatura o el pH. A este fenómeno se le conoce como desnaturalización y este proceso es reversible. La historia del descubrimiento de la estructura de doble hélice es una muestra de los peligros de la especialización. Ni Watson ni Crick eran inicialmente especialistas en el ADN y terminaron descubriendo su estructura con tenacidad y entusiasmo. Es más, Crick, tras descubrir la estructura del ADN, se terminaría interesando por la neurología, en concreto por investigar las bases neuronales de la conciencia. Crick considera que si Watson y él merecen algún mérito, es el de la persistencia y el deseo de desechar ideas cuando éstas se convierten en insostenibles. Un crítico les consideró poco inteligentes por haber seguido tantas pistas falsas, pero no tuvo en cuenta que este es el modo en el que suele hacerse los descubrimientos. La mayoría de los intentos fallan, no por falta de cerebro, sino porque el investigador se atasca en un callejón sin salida, o porque abandona prematuramente. También se les ha criticado por no haber dominado a la perfección todas las áreas del conocimiento necesarias para acertar con la doble hélice. Sin embargo, al menos intentaron dominarla todas, dice Crick, que considera que su mayor mérito, teniendo en cuenta lo temprano de su carrera investigadora, fue seleccionar el problema adecuado y apegarse a él.
Es cierto que andando a ciegas tropezaron con oro, comenta Crick, pero no por ello deja de ser verdad que buscábamos oro.